que polisemia del silencio yo definiría como una oportunidad, ¿no?, de juntar varias personas de diferentes, bueno, realidades, ámbitos, que no se suelen a veces juntar, ¿no?, o encontrar, porque cada uno, digo, el ámbito artístico por una parte, el ámbito de la investigación, y como una oportunidad para, bueno, como juntar conocimiento, manera de mirada, manera de ver, y compartir, y luego para crear, una manera de y crear en varios idiomas, ¿no? Idiomas no tanto idiomas de ser en castellano o en árabe o en francés, pero manera de, no sé, de explicar, son visiones diferentes, y pintar, y eso que permite crear. Lo que hicimos fue plantearnos en dos líneas, que fue lo conceptual y lo emocional. Y cada una de las autoras tuvo que seleccionar 3 conceptos y 3 emociones que podían estar relacionadas o ser centrales en su propuesta individual o individual en diálogo con otras, ¿no? Entonces, estos conceptos y emociones nos sirvieron para ir mapeando quiénes estaban más cerca de otras compañeras que otras, ir un poco agrupándonos sobre qué temas trabajábamos una que podían ser más cercanas o lejanas con otras compañeras y con otras propuestas. Y eso nos llevó entonces a cartografiar nuestras propias colaboraciones a partir de lo que cada una quería comunicar o quería que su propia propuesta dejara a nivel emocional, pero también sobre los conceptos que queríamos trabajar. Para esto lo que hicimos en una primera parte fue desarrollar un territorio individual, gráfico en 2 dimensiones, donde cada uno tenía la posibilidad de poder dibujar un cuerpo territorio donde ella o él se pueda sentir representado, ¿no? Desde el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, podría ser un punto, como podrían ser un conjunto de líneas, etcétera, ¿no? Pero sí tenía que tener la necesidad de que sea estar impreso en un papel. Y por otro lado, destripamos, en el buen sentido de la palabra, a nivel conceptual, cada proyecto y ver cuáles eran los conceptos que estaban abrigando a cada proyecto. Y en ese proceso nos dimos cuenta que había una sincronización muy grande entre muchos proyectos, como por ejemplo el tema de la identidad, o los silencios olvidados, o la memoria, desplazamientos forzados, etc. Entonces eso nos ayudó a poder conectar los conceptos y ubicar los proyectos. La idea era poder generar entre todas un territorio común en el que habitáramos tanto nosotras como cuerpo, como conceptos, como obras. Entonces, básicamente la idea era que a partir de este territorio pudiéramos encontrarnos todas, ¿no?, en estos sentires, en tanto el silencio, que pudiéramos desplegarla como esa constelación en la que pudiéramos vincular conceptos, obras y sentires pues de esto, ¿no? Entonces era esa constelación como territorio también para que la persona que tuviera esta publicación o las personas que la tuvieran pudieran dar un tránsito entre saberes y conceptos que pues les movía, ¿no? O sea, no era algo lineal, porque también queríamos un poco romper con esta linealidad. Esta multiplicidad de códigos de lectura era también porque somos como cuerpos una pluralidad de cuerpos, de cultura y de subjetividades, para entender lo que estaba haciendo otra persona y desde qué lugar me estaba hablando esta otra persona, ¿no? Como por ejemplo la obra que hablan de personas inmigrantes. Una cosa es que sean una persona europea del norte que me habla de migración, ¿no? Y una cosa que sean artistas pues de Marruecos, de Algeria, ¿no?, que tratan esta temática. Entonces,
ha sido enriquecedor poder escucharnos desde estas posiciones bien situadas, bien localizadas y también auténticas en este sentido, no en sentido auténtico, ¿no? Artista genio, sino que nacieran desde el cuerpo, exacto, desde el alma, desde el cuerpo y desde las afectividades. Entonces, habían proyectos que se ubicaban, no sé, en un triángulo entre violencia, opresión y silencios de olvido, ¿no? Entonces, este ejercicio, básicamente el objetivo, más allá de sincronizar a nivel conceptual todos esos trabajos, nos ayudó de manera sistemática a poder aterrizarlo a nivel editorial. El libro, como de esto de sentirlo realmente desde un poco la realidad, como también era importante para nosotras que todo ese proceso de pensamiento estuviera de alguna manera como registrado, y la manera de registrarlo fue también gráficamente, haciendo como estas vinculaciones, ¿no? En las que, por ejemplo, decíamos, vale, tenemos este territorio en común y todas ubicamos el miedo o el dolor o no de cierta manera, y de ahí generábamos como una forma en común, también para explicar un poco de qué manera nosotras habíamos hecho ese proceso de pensamiento y cómo le dábamos sentido a ese encuentro que tú estabas mencionando Y ahora. yo creo que ahí fue interesante por dos aspectos. Uno, en el ámbito, digamos, artístico, estamos muy acostumbrados a tratar temáticas, bueno, sí política, pero que tengan que ver con las emociones, con las sensibilidades. Pero sí que es cierto es que ese proceso no ha sido solo representativo, sino totalmente performático. Es decir, perdón, ha sido totalmente performativo. Es decir, que la práctica se ha ido construyendo en la teoría, y la teoría ha ido surgiendo a lo largo de la práctica, y que por lo tanto eso, o sea, es ya un nivel de hacer arte político, por si así lo queremos llamar, o arte micropolítico, pero en el hacer, en el crear esta situación y en el proceso mismo, ¿no? Ya no es solo estoy hablando de algo, sino es que lo estoy haciendo, lo estamos haciendo. Y por el otro lado, ha sido importante porque muchas veces lo que es la crítica o la epistemología más, que tiene que ver más con cuestiones políticas, no toman mucho en cuenta las emociones o los sentimientos. Entonces yo creo que con ese proyecto hemos podido crear este intersticio entre lo que es un arte político performativo del hacer, un arte del hacer, y una política artística o estética que nos pueda hablar desde la corporalidad, desde las emociones y desde los afectos. Entonces, desde el primer momento surge justo cómo se construye dentro de cada una digamos, de los territorios, ¿no? Que se puede ver en el espacio, ¿no? Pues hay una serie de territorios y estas obras se sitúan en esos territorios de una manera diferente, pero en cierta manera también interactuadas en forma de red entre ellas, ¿no? Entonces a partir de aquí se entrecruzan los conceptos y las emocionalidades que provocan cada una de las obras y se entrelazan entre sí. Por tanto, mi obra está relacionada con la obra de las demás compañeras, de los demás compañeros, y de esa manera el sentido que tiene en sí es en conjunto con todo Polixenias, ¿no? Otra parte importante fue la construcción del territorio colectivo, que fue a partir de un ejercicio de honestidad y de transparencia, de decir cuál es el territorio, cuál es el lugar desde el cual estamos hablando cada una. Y eso creo que es muy importante porque desde allí es donde se construyen los silencios, desde este lugar que no se nombra, pero que existe como un poder que va construyendo hegemonía, y que hacer la contrarrespuesta de decir yo soy esta persona y hablo desde este lugar llena ese silencio que la historia hegemónica ha querido perpetuar en el tiempo.
creo que el libro atraviesa y lo resuelve de una manera súper pedagógica y dinámica. Y sobre todo la primera parte, ¿no? A nivel conceptual, explica de manera muy práctica el desarrollo de todo este trabajo, ¿no? Y que un poco también la idea de tanto de la publicación como de la exposición es invitar también a que el resto de personas habiten también este territorio y se conecten y sigan conectando con estos sentires, con estos conceptos, ¿no? Para que sea también como una posibilidad de seguir abriendo el diálogo y seguir abriendo los vínculos para preguntarse también, ¿no? Esto es como un libro de preguntas también de, ¿no? Yo cómo me vinculo a esto cómo me atraviesa a mí, ¿no? Estas historias y cómo puedo yo seguir construyendo este libro o ampliarlo, ¿no? O ampliar esta cartografía, ampliar estos sentires. O sea que acá es como una cosa evidentemente como muy micro dentro de todo un gran despliegue que se puede hacer, ¿no? De cómo nos afecta. Que de hecho es exactamente el contrario de las políticas del norte global, que son la de cerrar, ¿no? Exacto. De catalogar. Nosotros lo que quisimos hacer fue abrir, conectar, expandirnos en un sentido de vincularnos con. Desde lo múltiple, exacto. Desde lo múltiple y desde lo plural, reconociéndonos y observándonos y aprendiéndonos desde ahí, desde esta, realmente desde estas diferencias. Y desde el respeto de decir, bueno, venimos desde lugares diferentes, hablamos idiomas diferentes, nuestra cultura, nuestra comida, pero es que nos cruzan estas emociones igualmente. Entonces ahí es como, ahí nos conectamos y ahí se puede hacer algo.